Buenos días a todos, a todas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. En el día de hoy vamos a estar viendo el último módulo que nos queda, que es el módulo número 5. Y vamos a estar hablando un poco de la comunicación y el trabajo en nuestros lugares de trabajo, en equipos de trabajo. Primero, una pequeña introducción a qué nos referimos cuando nosotros hablamos sobre una comunicación efectiva. Y esta nosotros la vamos a definir como todo proceso mediante la información que yo quiero entregar, la voy a intercambiar de una manera clara, de una manera que sea bastante comprensible para todas las personas y todas las partes que están involucradas o que están escuchando lo que yo estoy diciendo. Una comunicación efectiva permite que mi mensaje, mi idea, mi opinión sea bien recibida y sea entendida de la manera en que yo deseo que sea comprendida. Sabemos que la comunicación, tener una buena comunicación, saber expresarse, es bastante importante, sobre todo en ámbitos laborales, ya que ayudan a fomentar un ambiente de colaboración, nos ayuda a reducir lo que son los malentendidos, mejora la proactividad y también en ámbitos personales facilita todas las relaciones que sean un poco más sanas, significativas y que todos podamos y sepamos cómo expresarnos correctamente. Entonces a eso hace referencia la comunicación efectiva, una comunicación en la cual todo lo que yo quiero decir lo digo de una manera clara para que todas las personas lo puedan entender. Ahora, todas las personas tenemos distintos tipos de habilidades, ¿cierto? Podemos definirla en dos grandes grupos. Tenemos primero las habilidades innatas, son características con las que las personas nacen, estas predisposiciones que tenemos. Por ejemplo, inteligencia, creatividad, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene gran habilidad para tocar instrumentos, siendo que nunca lo ha hecho antes. Es una habilidad innata, es una predisposición que nos da una pequeña ventaja frente a distintas actividades que podamos realizar. Estas habilidades pueden ser potenciadas a través de la práctica también. Y por otro lado tenemos lo que son las conductas o habilidades aprendidas. Son comportamientos y habilidades también que se van a desarrollar por medio de la experiencia, de la educación, de aprenderlas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que aprenda a trabajar en equipo, aprenda a colaborar con las personas eh, mediante el trabajo en proyectos grupales, por ejemplo. Y todas estas conductas aprendidas, como su nombre lo dice, se pueden enseñar, se pueden mejorar mediante entrenamiento, mediante práctica. Aquí entran todo lo que nosotros llamamos también lo que son las habilidades blandas. Dentro de todas estas habilidades, ¿cierto? Tenemos seis que son bastante claves, sobre todo en nuestro entorno de trabajo, cuando nosotros nos vamos a comunicar o si trabajamos con un equipo. Primero tenemos lo que es la empatía, que básicamente la empatía nos permite entender y compartir los sentimientos o las ideas de las demás personas. Y esto facilita las relaciones interpersonales para que sean más sólidas, más colaborativas. O sea, nos permite comprender las ideas o qué está pensando la otra persona. El trabajo en equipo es toda la capacidad
em, de colaborar con las demás personas, ¿cierto? Para lograr objetivos comunes, siempre tratando de optimizar todos nuestros recursos y distribuyendo de manera efectiva las habilidades de cada persona. La asertividad hace referencia o implica el poder y saber expresar opiniones y nuestras necesidades de una manera clara y siempre respetuosa, ¿cierto? Promoviendo lo que mencionamos antes, que es la comunicación efectiva, o sea, saber expresar. Flexibilidad nos va a permitir a nosotros adaptarnos a cambios, a nuevas situaciones, a cosas que pasen de la nada, y esto nos va a facilitar resolver conflictos, resolver problemas y nos ayuda a ser más innovativos. Entonces, la flexibilidad nos permite adaptarnos a distintas situaciones, ¿cierto? No ser cerrado de mente, a eso se refiere, sino que poder aceptar nuevas ideas también de otras personas. La escucha activa hace referencia a, o es crucial, importante, para entender lo que nos están diciendo la otra persona, y básicamente se refiere a el estar atento, poner atención cuando otra persona viene y me comenta algo que, por ejemplo, puede ser importante para el trabajo, el prestar atención. Y por último, la capacidad de negociación, que es bastante importante, sobre todo a la hora de resolver conflictos, resolver diferencias, para poder alcanzar un acuerdo, ¿cierto? Beneficioso con todas las partes involucradas. O sea, el saber negociar es saber acordar un punto medio en el que todas las partes que tenemos un problema estamos de acuerdo. Estas son 6 habilidades que son bastante útiles, que son bastante bien valoradas en los entornos de trabajo. Por otro lado, también tenemos lo que conocemos como iniciativa y proactividad. La iniciativa implica básicamente dar el primer paso sin esperar que otros lo hagan, ¿cierto? Ser yo el primero en dar una idea cuando están necesitando soluciones para algún problema. Y en cambio la proactividad es anticiparse a los problemas que puedan surgir antes de que estos pasen. O sea, saber si esto continúa así, puede haber este problema, entonces tratar de hacer algo antes. La iniciativa nos habla ya un poco más de acciones individuales, mientras que la proactividad puede incluir e influir en nuestro entorno. Ambas habilidades son bastante importantes, sobre todo para personas que tienen un cargo de liderazgo, ¿verdad? Que están a cargo de más gente, y también son importantes para el trabajo en equipo. Ejemplos, podemos tener los empleados que son proactivos, siempre están buscando oportunidades de mejora, cómo mejorar el proceso, qué puede salir mal, cómo hacer las cosas mejor. La iniciativa, como lo mencioné, es bastante importante, sobre todo cuando tenemos que proponer ideas, ¿cierto? Ante nuevos proyectos, ante fallas que ocurrieron, cómo solucionar alguna cosa, entre otras. Y la combinación de estas habilidades siempre va a fomentar que haya un trabajo, un ambiente de trabajo mucho más dinámico, ¿verdad? Y efectivo. Ahora, dentro de la comunicación la podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal siempre va a implicar todo lo que tenga relación con palabras habladas o palabras escritas, que son usadas para transmitir un mensaje. En cambio, la comunicación no verbal incluye lo que son los gestos, las expresiones faciales, las posturas, el cómo yo me muevo y otros signos que siempre acompañan nuestro mensaje verbal. Por ejemplo, una mueca, una sonrisa, etcétera. Son parte de la comunicación no verbal. Ambos tipos de comunicación, la verbal y no verbal, son bastante importantes, dan información siempre a la persona que nos está escuchando. La verbal
es mucho más clara, mucho más directa el uso de palabras, ¿cierto? Mientras que la no verbal puede expresar nuestras emociones, lo que realmente estamos pensando cuando hablamos, y actitudes que las palabras a veces no capturan siempre. La comunicación verbal también tiene dos divisiones. La comunicación verbal o con palabras puede ser formal o informal, y la comunicación no verbal a menudo es mucho más espontánea, nace en el momento y refleja nuestras emociones genuinas. Por lo cual, em, al ser un poco más inconsciente la comunicación no verbal, también tenemos que tener cuidado ahí a la manera a la hora de nosotros expresarnos o dar nuestra opinión, de si es que realmente pensamos de manera contraria, tratar de no expresarlo tanto em, con nuestros gestos, ¿cierto? Tratar de ser más neutral. Dentro de esta comunicación efectiva, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a encontrar lo que son cuatro elementos. Por un lado tenemos el emisor, que va a ser la persona que inicia este proceso comunicativo, la persona que inicia la conversación y que va a transmitir un mensaje. La claridad de este mensaje y la habilidad que tenga esta persona para expresarse va a afectar directamente a la comunicación, a cómo se comprende el mensaje. Por otro lado, el receptor es el que me va a escuchar, es el que recibe el mensaje, y su interpretación depende de la experiencia que tenga, del contexto y de la predisposición que tenga esa persona a escucharme, lo que también puede influir en cómo se va a comprender mi mensaje. El mensaje es toda la información que el emisor o la persona que inicia la conversación desea comunicar, y siempre se recomienda que sea el mensaje claro, sea conciso y relevante para evitar cualquier tipo de malentendido y asegurarnos de que sea recibido de una manera correcta. Y por último tenemos la retroalimentación, que va a ser la respuesta que nosotros recibimos del receptor hacia nuestro mensaje. Esto nos permite saber a nosotros si es que la persona con la que estamos hablando eh, comprendió lo que nosotros queremos decir, y si no, nosotros ahí podemos ajustar o podemos corregir nuestro mensaje, ¿cierto? Para que la otra persona pueda comprendernos de una manera efectiva. Entonces, estos son los cuatro elementos que siempre están presentes en lo que nosotros definimos como una comunicación efectiva. En la comunicación, nosotros también nos podemos encontrar con distintos tipos de barreras o impedimentos que van a hacer mucho más difícil nuestra comunicación, o mucho más difícil que podamos entregar un mensaje a alguna otra persona. Tenemos tres tipos de barreras. Las barreras personales siempre incluyen lo que son prejuicios de las personas o emociones negativas, falta de habilidades interpersonales o falta de habilidades blandas, que van a afectar cómo las personas van a recibir, van a percibir y van a interpretar todo lo que son nuestros mensajes. Entonces las barreras personales tienen que ver un poco con la personalidad que tiene cada persona, y obviamente así como em, hay muchos tipos distintos de personas, tenemos distintos tipos de barreras personales. Eso ya depende y varía de persona en persona. Por otro lado, tenemos lo que conocemos como barreras físicas, que en este caso son obstáculos tangibles, como podemos decir el ruido, ¿cierto? Si estamos en una fábrica, en un lugar donde hay bastante maquinaria, ¿cierto? El ruido puede ser una barrera para lo que nosotros queremos hablar, la distancia o cualquier otra interferencia que tiene relación con nuestro ambiente, que puede dificultar la transmisión de mi mensaje. Entonces, esas son las barreras físicas que nosotros podemos encontrar. Y finalmente tenemos las barreras semánticas, que tienen relación con el lenguaje y surgen
las diferencias que nosotros podamos encontrar en las distintas palabras que utilizamos, en las jergas o terminologías que pueden causar algún malentendido o que no se pueden comprender a cabalidad. Si yo ocupo palabras que la otra persona a lo mejor no entiende, o si somos de dos países distintos, y yo ocupo una palabra que para mí o para la otra persona tiene un significado opuesto, puede generar algún tipo de barrera semántica o barrera en el lenguaje. Entonces, estas son las tres barreras principales o los tres tipos de barreras que nosotros nos podemos encontrar al momento de entablar una conversación o de entablar una comunicación. Como mencionamos hace un momento, la comunicación también puede tener dos formas. La comunicación verbal puede ser formal o informal, sobre todo en ámbitos laborales. La comunicación formal siempre se busca que siga una estructura, siga distintos protocolos, ¿verdad? Lo que hace que esta comunicación sea mucho más clara y el mensaje tenga una coherencia. Por ejemplo, se envían mails, ¿cierto? En la empresa se envían correos, mensajes, etcétera. Y esta comunicación formal siempre nos va a facilitar lo que es el registro y el seguimiento de la comunicación, ¿verdad? Si mandamos un correo podemos ir leerlo, seguir qué nos están diciendo, ¿verdad? Nos permite hacer notas de documentos y nos facilita la comprensión de esa información. En cambio, la comunicación informal suele ser mucho más flexible, ¿verdad? Espontánea, nuevamente, pero que también puede llevar a algún malentendido o falta de claridad eh, si es que nosotros queremos dar un mensaje crítico, ¿verdad? Por ejemplo, las conversaciones casuales que pueden ser en la cafetería, en el casino, en el estacionamiento, etcétera. La comunicación informal puede ser menos efectiva en la transmisión de mensajes críticos, de información importante, que requiere una atención. Y bueno, estábamos hablando de esta diferencia en los dos tipos de comunicación verbal, ¿cierto? Comunicación formal e informal, siendo la formal que tiene un orden un poco más claro, un poco más estructurado y nos permite seguir la información de una manera más clara. La informal es siempre mucho más espontánea, nace en el momento, es mucho más flexible, pero puede ser no muy útil al momento de nosotros querer transmitir información importante o información crítica. Ahora, el liderazgo también en los equipos de trabajo puede tener un impacto súper significativo en qué tan efectiva es la comunicación dentro de estos equipos de trabajo, ¿cierto? De nuestras cuadrillas. Un líder efectivo o un buen líder debiera establecer lo que es un ambiente de apertura, de confianza, donde todas las personas o todos nosotros podemos llegar, expresar nuestras inquietudes, nuestras opiniones, dar nuestras ideas sin ningún problema, facilitando así el intercambio de ideas y de opiniones entre los miembros del equipo. También un buen líder siempre debiera escuchar activamente a cada persona, lo que le va a permitir abordar las distintas preocupaciones de los miembros del equipo y resolver cualquier tipo de conflicto que pueda existir o que pueda surgir. Esas son características que debieran tener eh, las personas que tienen algún rol de liderazgo, el ser capaz de manejar todas estas situaciones y de fomentar la comunicación efectiva. ¿De qué manera nosotros podemos mejorar la comunicación en nuestro trabajo? Fomentando siempre un ambiente de apertura donde todos los trabajadores se sientan cómodos, expresando sus ideas, expresando sus preocupaciones, dar un tiempo siempre durante las jornadas laborales para charlar, para poder comunicar cualquier inquietud.
Implementar lo que son reuniones regulares para discutir objetivos, progresos y resolver conflictos. Utilizar herramientas de comunicación y siempre brindar capacitación a todas las personas en habilidades de comunicación que vimos que pueden ser aprendidas, ¿cierto? Que pueden ser adquiridas a todos los empleados, enfocándose siempre en lo que es la escucha activa y la asertividad, que así nos permite saber comprender lo que nos dice la otra persona y nos permite em, saber expresar nuestra idea, expresar nuestras opiniones. Y fomentar siempre lo que es la retroalimentación constructiva, asegurando que todos los miembros del equipo no tengan problema en expresar su idea. Sabemos, ¿no es cierto?, que la organización efectiva del trabajo diario es bastante fundamental para el éxito de todas nuestras actividades. ¿De qué manera nosotros podemos lograr tener un trabajo un poco más organizado, verdad? Tenemos distintos métodos, distintas herramientas que nos pueden servir para ello. Primero, la planificación de las tareas, el proceso mediante el cual nosotros vamos a identificar cuáles son las actividades necesarias para cumplir con nuestro objetivo o el objetivo del día y organizarlas de una manera secuencial para así ser un poco más eficiente y minimizar todos los tiempos muertos. O sea, planificar nuestras tareas, planificar qué es lo que tenemos que hacer en el día, en orden de importancia, ¿cierto? En qué nos demoramos más, en qué nos demoramos menos, para así tener una cronología o saber paso a paso qué es lo que tenemos que realizar durante nuestra jornada laboral. También, esto ya por parte de las personas que tienen equipos de trabajo a cargo, la distribución de las responsabilidades. Esto implica el saber asignar tareas específicas a cada miembro del equipo en función de las habilidades que tenga esta persona, de la experiencia y de su disponibilidad. O sea, el saber distribuir qué actividad tiene que hacer qué persona para que se realice de una manera mucho más eficiente. Esta habilidad debería tenerla cualquier persona que va a trabajar con un cargo de supervisión, por ejemplo, o que tiene gente a cargo. Las reuniones diarias de seguimiento, que por lo general se hacen bastante, estas reuniones son breves reuniones que por lo general hacemos siempre en la mañana, ¿verdad? Al inicio de turno, cuando vamos a comenzar a trabajar. Y en este momento se revisan todo lo que son las actividades que ya se han realizado, las actividades del día pasado, el día anterior, y se establecen cuáles van a ser las prioridades del día para identificar posibles problemas. Por ejemplo, si trabajamos en turno, ¿cierto? 7x7, 14x14. Siempre el primer día del turno lo que hacemos es revisar qué hizo el turno anterior, qué problema pudieron haber tenido, qué falta por resolver, qué falta por hacer, y así podemos establecer los objetivos y todas las actividades que debemos realizar durante el turno que vamos a recién comenzar. Entonces, estas reuniones diarias de seguimiento nos sirven a nosotros para saber en qué estamos en nuestro trabajo, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las actividades que faltan o que vamos a estar desarrollando durante el día. Nos permiten tener un conocimiento de esas actividades. También nosotros en distintas empresas, ¿cierto? Sobre todo en minería, podemos encontrar lo que son distintos documentos que nos sirven a nosotros como herramientas para poder ejecutar todo lo anterior, ¿cierto? Para hacer un trabajo de una manera mucho más organizada, para saber qué vamos a hacer, para analizar los riesgos también. Pregunta, em, ¿han visto anteriormente algún documento de esta índole? Si han trabajado en minería, me imagino que sí. Pero los demás, sí, perfecto, tienen noción. Bueno, me imagino que si trabajan en minería, la van a ver todos los días del turno, ¿cierto? Bueno, para los que no han visto este documento, este ART
que nosotros denominamos o análisis del riesgo de la tarea, es un documento bastante utilizado en minería, el cual nos permite planificar todas las actividades que nosotros vamos a realizar durante el día o una actividad en concreto. Dependiendo de la empresa, ¿cierto? Hay empresas que tienen o manejan documentos diferentes, pero básicamente tienen como la misma estructura. Por lo general, en la mina nosotros utilizamos este documento de ART, que son bastante parecidos. En la primera parte, nosotros tenemos los antecedentes del trabajo que vamos a realizar, ¿cierto? En esta parte, en este apartado, nosotros vamos a colocar nuestra empresa, el área, la fecha del día, la hora donde vamos a comenzar con la actividad, el lugar importante y qué actividad vamos a realizar nosotros, ¿cierto? Vamos a hacerle mantenimiento a alguna correa, vamos a cambiar algo eléctrico, vamos a hacer un movimiento de algún equipo. Aquí nosotros colocamos qué actividad nosotros vamos a realizar. Luego de llenar esta información, nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis de riesgo, donde aquí me ponen distintas condiciones que yo tengo que ir leyendo y tengo que ir viendo si es que se cumple esa condición o no se cumple esa condición. Por ejemplo, si me encuentro en condiciones físicas y psicológicas para realizar la tarea. Aquí si yo me encuentro bien para trabajar, le coloco que sí. En caso de que tenga algún problema, que me sienta mal, que esté enfermo, ahí le coloco que no. Entonces así nosotros vamos a ir revisando punto por punto todas las preguntas que me hacen y vamos a ir respondiendo si es que se cumple esa condición o si es que no se cumple esa condición. En caso de que haya un punto en que nosotros coloquemos no, eso significa que hay algún problema para realizar la actividad y ahí tenemos que ver cómo podemos solucionar ese pequeño problema. Luego nosotros vamos a secuenciar la actividad que nosotros vamos a realizar. La actividad que nosotros pusimos aquí arriba, nosotros tenemos que dividirla, que secuenciarla paso a paso los puntos de esa actividad. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Y así sucesivamente en los puntos más importantes de la actividad. No es necesario poner exactamente todo. Entonces aquí por cada paso de la actividad que vamos a realizar, no sé, paso uno, bloquear equipo, paso uno, abrir la tapa del motor, etcétera. Paso uno, yo pongo lo primero que voy a realizar, luego tengo que identificar cuáles son los riesgos de esa actividad e identificar qué medidas de control yo voy a tomar frente a ese riesgo. Por ejemplo, si voy a trabajar con un tablero eléctrico, ¿cierto? Lo voy a abrir. ¿Qué riesgos tengo? Tengo riesgos de electrocutarme, ¿cierto? ¿Qué medidas de control puedo tomar para evitar ese riesgo? Ocupar todo mi EPP y que todo mi EPP sea dieléctrico y aguante. Está medio malito el internet hoy día. Bueno, y quedamos aquí, ¿cierto? Nuestra actividad, nosotros la dividimos en los puntos más importantes de nuestra actividad. Secuenciamos nuestros pasos, paso uno, paso 2, paso 3. Por cada paso, yo tengo que identificar cuáles son los riesgos de esa actividad y qué medidas de control yo voy a tomar. Luego, en el paso 3, nosotros tenemos nuevamente un análisis de riesgo, de qué riesgo nosotros vamos a estar expuestos. Tenemos una tablilla que nos muestra distintos tipos de riesgos, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que seleccionar a qué riesgos nosotros vamos a estar expuestos durante la actividad que vamos a realizar. Luego, según una cartilla, nosotros tenemos que verificar si están todas las condiciones para trabajar, aunque estemos expuestos a ese riesgo, si cumplimos con todas las condiciones, si tenemos todos los equipos, los EPP, está todo en condiciones,
tenemos nuevamente que chequear ahí. Entonces aquí tenemos nuevamente un análisis de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y finalmente aquí nosotros terminamos con nuestro nombre, nuestra firma, o aquí se escriben todas las personas que van a participar de esa actividad, ponen su nombre, su firma, y al final el nombre de la persona que les dio esa actividad y que lo autoriza a realizarla, de su supervisor. Entonces estos son documentos bastante utilizados en minería, en otras empresas de otros rubros. Pueden utilizar documentos que son similares, a lo mejor no exactamente igual, pero documentos que nos permiten a nosotros seguir un orden cronológico de alguna actividad que debamos realizar y analizar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos durante esa actividad. Profesor, disculpe, ¿qué Dígame, significaba ART? ¿Análisis de riesgo de qué cosa? de la tarea, análisis del riesgo de la tarea, Gracias. ningún problema. En nuestras empresas de repente ocupan distintas siglas, pero por lo general hacen referencia a lo mismo, a lo mismo, perdón, a este análisis de la actividad que nosotros vamos a realizar. Como mencionamos, la comunicación efectiva siempre es clave para ámbitos de seguridad también, para la eficiencia del trabajo que vamos a realizar. Y este tema de la comunicación efectiva siempre aborda las técnicas o herramientas necesarias que nosotros podemos utilizar para mejorar la comunicación, asegurando que todos nuestros mensajes, nuestras ideas sean em, comprendidos y sean bien recibidos. Cuando nosotros hablamos o mencionamos una comunicación interpersonal, básicamente lo que hacemos referencia es a la comunicación, a la conversación entre dos o más personas. Eso es el término al cual hacemos de referencia con la comunicación interpersonal. La comunicación entre dos o más personas. La escucha activa, como lo mencionamos al comienzo, es esta técnica básicamente de prestar atención a lo que me está diciendo la otra persona, cuando me quiere decir alguna inquietud, algún problema, etcétera. Prestar atención para así yo poder dar una retroalimentación adecuada también. La retroalimentación constructiva consiste en ofrecer comentarios de manera que se promueva el crecimiento y la mejora de una persona, concentrándose siempre en aspectos que pueden mejorarse en lugar de hacer críticas generales. O sea, si es que yo voy a hacer una retroalimentación, si es que yo voy a hacer una crítica, tratar de cargarlo, tratar de cargar la balanza hacia un lado un poco más positivo, en vez de solo criticar las partes negativas. Por ejemplo, esto se pudo hacer mejor, se puede mejorar de la siguiente manera para que no vuelva a ocurrir, etcétera. Y una herramienta fundamental cuando nosotros queremos hacer una crítica o queremos comentar respecto a algo, tratar de verlo desde un aspecto como oportunidad de mejora, más que solamente como una crítica negativa hacia una persona. Y nuevamente dentro de las barreras que mencionamos al comienzo, mencionamos una que era el ruido ambiental, ¿cierto? Sobre todo cuando trabajamos en esta industria o minería, tenemos ruidos por maquinarias pesadas, estos equipos, explosiones, que pueden dificultar la comunicación verbal y aumentan el riesgo de que el mensaje no sea escuchado a cabalidad, por completo, y pueda generar malentendido. Por ello, es crucial que nosotros siempre utilicemos, aparte del mensaje que estamos transmitiendo, el uso de señales visuales, equipos de comunicación en la industria donde hay bastante ruido o tenemos bastante distancia entre las personas que tenemos que comunicarnos, por lo general siempre utilizamos radios, ¿cierto? Ahí nos comunicamos con los equipos, qué estamos haciendo para entregar un mensaje. Siempre se ocupan equipos tecnológicos como las radios. En minería las radios son bastante importantes para la comunicación. Otro tipo de barreras que caen dentro de la categoría de barreras personales son las diferencias culturales, diferencias lingüísticas, ¿cierto? Diferencias en el idioma, en los valores, en las normas sociales que pueden crear
barreras significativas para la comunicación. Para ello nosotros siempre tenemos que fomentar lo que es la comprensión intercultural, proporcionar capacitación de idiomas, siempre tratar de tener flexibilidad mental para comprender em, estas diferencias culturales que podemos tener con personas de otros países. Tenemos los prejuicios y estereotipos, nuevamente dentro de lo que son las barreras personales, ¿cierto? Que pueden influir en la forma en la que vamos a percibir e interpretar los mensajes que nos están dando. Esto puede generar que haya ciertos malentendidos, algunos conflictos dentro de un equipo de trabajo, por lo cual ahí es ideal siempre la promoción de un equipo de trabajo inclusivo, siempre la promoción del respeto. La capacitación es importante, sobre todo para las empresas, que capaciten a los trabajadores lo que son estas habilidades blandas, estas habilidades de comunicación, ¿cierto? Que pueden ayudar a reducir un poco estas barreras. Si bien al ser estas barreras personales, que dependen de cada persona, no siempre se va a lograr extinguir estas barreras porque son y dependen de la personalidad de cada persona, por lo cual ahí nosotros tenemos que saber tratar con este tipo de personas que son un poco más conflictivas o que tienen un poco de falta de habilidades sociales. Debemos nosotros también aprender a manejar este tipo de personas, que siempre nos vamos a encontrar. En situaciones de emergencia, como hemos hablado anteriormente, la comunicación también es bastante importante, ya que se requiere que sea de una manera clara, que sea rápida y precisa. No tenemos mucho tiempo frente a una emergencia, ¿cierto? Sobre todo en ámbitos mineros, donde las emergencias pueden incluir lo que son distintos tipos de accidentes, derrumbes, terremotos o condiciones climáticas que son un poco más adversas. Entonces, es vital que todos los miembros del equipo de trabajo de una cuadrilla sepan cómo comunicarse entre ellos, sepan los protocolos de comunicación también. Y los protocolos de comunicación son em, la implementación de todos estos protocolos estándar, el uso de colores de emergencia, asegurar que todos los miembros del equipo comprendan rápidamente la gravedad de una situación y sepan cómo actuar. Y como mencionamos, el uso de tecnologías de comunicación nos permiten eh, eliminar parte de estas barreras, sobre todo barreras físicas, como el uso de las radios, ¿cierto? Teléfonos satelitales o cualquier tipo de sistema de alarma que nos permita tener un flujo de información mucho más organizado. Todos los entrenamientos y los simulacros que nosotros realizamos frente a emergencias, también esta capacitación va a regular el manejo de esta emergencia o situaciones inesperadas, ¿verdad? Y ayudan a todos los equipos de trabajo a aprender a reaccionar de una manera mucho más eficiente, mucho más coordinada frente a una crisis real. Y también nos permiten identificar posibles fallos que nosotros estemos realizando o posibles fallos que hayan en nuestros planes de emergencia y corregirlo antes de que haya un evento real. Entonces, todos estos simulacros que se hacen, por ejemplo, en minería, simulacros de incendios que se hacen regularmente, nos permiten ver en qué estamos fallando, si estamos haciendo las cosas bien o no, y nos permiten prepararnos para ello. Ahora, dentro de los equipos de trabajo, siempre eh, pueden surgir lo que son conflictos, pueden tener distintas fuentes, distintas índoles, por ejemplo, la asignación de recursos, diferencias culturales, malentendidos sobre roles y responsabilidades son de los conflictos más comunes que pueden surgir en los equipos de trabajo. Los conflictos por recursos surgen, por ejemplo, cuando los recursos que nosotros hablamos, por ejemplo, el tiempo, el dinero, o sobre todo los equipos, los equipamientos y las herramientas, son limitadas y tienen que ser distribuidas entre varias tareas o entre varios equipos que necesitan utilizarlos al mismo tiempo. Y ahí que la competencia por estos recursos puede llevar a que surjan problemas, que hayan tensiones, hayan disputas entre los equipos de trabajo si es que no sabemos manejar esto de una manera em, correcta, por así decirlo.
Entonces, cuando todo equipos de trabajo necesitan utilizar el mismo equipo al mismo tiempo, pueden llegar a surgir problemas, por lo cual ahí es importante que nosotros sepamos negociar, sepamos conversar, ponernos de acuerdo con el otro equipo. Mientras el otro equipo, por ejemplo, utiliza el equipo, nosotros vamos a estar realizando otra actividad. Cuando ellos finalicen, nosotros volvemos y continuamos con lo que teníamos que hacer. Esa es una manera que nosotros podemos lidiar con estos conflictos cuando los recursos que nosotros tenemos que utilizar son limitados y cuando varios equipos de trabajo tienen que utilizar el mismo equipo. Si no sabemos lidiar con esto, podemos generar eh, que existan tensiones o disputas por esta herramienta. Tenemos también los conflictos culturales que mencionamos también, que son estas diferencias entre los valores y los estilos de comunicación entre los distintos países, ¿verdad? Que a, pueden llevar a que tengamos algún tipo de malentendido. Y para ello es importante siempre saber reconocer las diferencias y respetar a las demás personas para evitar que haya algún tipo de problema. Conflictos por roles y responsabilidades también ocurren cuando no están claras lo que son las expectativas sobre quién es el responsable de qué tarea y la falta de esta claridad o la falta de claridad en las funciones puede llevar a que se haga doble pega, ¿cierto? Que haya actividades o tareas que no se realicen o que haya resentimiento o problemas dentro de los equipos de trabajo. Por ello es importante que siempre, sobre todo en estas reuniones diarias que nosotros hacemos, donde nosotros hablamos de cuáles son las actividades que tenemos que realizar, en esas mismas reuniones, nosotros siempre debiéramos distribuir bien los roles, tener todos claros quién va a hacer qué tarea durante el día, para que así al final del día, si queda alguna tarea sin realizar, si hay algún problema, todos sepamos quién tiene la responsabilidad de esa tarea y nadie venga aquí a lavarse las manos y decir, no, yo no era tarea mía o no era tarea mía. Entonces siempre es importante que todos los miembros del equipo sepan claramente qué actividades son eh, de su responsabilidad y qué actividades tienen que realizar. Ahora, cuando nosotros intentamos resolver algún problema, ¿cuáles son las causas comunes por las que podríamos tener dificultad para ello? No elegir el momento adecuado, ¿verdad? Si tenemos que hablar con el jefe y vemos que anda de mala, a lo mejor no es el mejor momento para ir a conversarle de algún problema, ¿cierto? Hacer poco uso de estas habilidades de comunicación, la falta de empatía, el no escuchar, el uso inadecuado del lenguaje no verbal, de nuestra postura, nuestros gestos, ¿cierto? Se nos escapan ahí un poco. Hacer críticas inadecuadas y utilizar estrategias como del yo gano, tú pierdes. No tener estabilidad de negociación en que ambas partes estén de acuerdo. También dentro de los errores más frecuentes, abordar los problemas prematuramente. em, el exceso de confianza también puede jugar un papel em, contrario. Estar cerrado a nuevas ideas, ¿cierto? Tener visión de túnel o no ser flexible de mente, ser poco tolerante y ser poco claro son errores que nosotros podríamos cometer al momento en que nosotros queramos abordar algún tipo de problema. Para ello existen algunos tipos de elementos claves que nos pueden ayudar a mejorar esta situación. Tenemos, por ejemplo, la mediación, que es básicamente una técnica en la que un tercero neutral, un tercero que no tiene relación con el problema, ayuda a dos partes que estén en conflicto a que se comuniquen y a encontrar una solución que sea aceptable por las dos partes que están en conflicto. Entonces, la mediación es invitar a una persona que no tiene nada que ver con el problema, que tiene una mirada y una visión un poco más objetiva de lo que está pasando y nos puede ayudar a resolver un conflicto que tenemos entre dos personas. Negociación integradora, una de las habilidades que mencionamos al comienzo. Este enfoque busca soluciones que beneficien a ambas partes o con las que ambas partes estemos de acuerdo. O sea, buscar un punto medio en que todos estemos de acuerdo para poder resolver un conflicto.
Ahora nosotros también podemos tener distintas actitudes personales en los distintos equipos de trabajo, ¿cierto? Actitudes personales que pueden tener una índole un poco más positiva, pueden ser mejor vistas por las demás personas, y actitudes personales que son más bien vistas como negativas. Actitudes positivas que también son bastante bien valoradas, sobre todo en las entrevistas laborales, ¿cierto? Podemos tener lo que son la comunicación, el saber expresarnos, el saber comunicarnos, la honestidad, el respeto, la empatía, tener capacidad de análisis de situaciones, ¿cierto? Aprender. El humor puede ser visto de una manera positiva, algo agradable, ¿cierto? Sin embargo, en exceso puede pasarse al lado contrario y puede ser visto como algo más bien negativo. La flexibilidad que hablamos también, no ser cerrado de mente, aceptar nuevas ideas, tener capacidad de surgir con nuevas cosas, y la paciencia caen dentro de lo que son las actitudes que son vistas y consideradas positivas por la mayoría de las personas. Y por otro lado tenemos las actitudes que son consideradas más bien negativas, el individualismo, ser superficial, no adquirir compromisos, las competencias entre los miembros de un equipo de trabajo, esta idea como de marcar territorio, sobre todo las personas que llevan mucho tiempo en un trabajo, llega gente nueva, dicen, no, esta es mi pega, yo lo hago así, así sirve. No ser flexible, la rigidez, ser cerrado de mente, ¿verdad? No ser tolerante, imponer las cosas en vez de pedir o sugerir, también es bastante, es considerado como algo negativo, ¿cierto? Decir, no, haz esto así, haz esto de esta manera, en vez de preguntar, ¿podrías hacerlo así? O sugerir, yo creo que es mejor que se haga de esta manera, ¿cierto? Cambia un poco la percepción de cómo reciben nuestra información. O las personas que tratan de ser protagonistas en sus trabajos, ¿cierto? De ser el mejor o querer ganarle a los demás, son actividades que pueden ser vistas como negativas por los restos, por el resto del equipo de trabajo. En toda organización existen conflictos entre las personas y muchos de esos conflictos se repiten una y otra vez. Cuando es así, solemos atribuirles distintas causas. Esos problemas habitualmente tienen que ver con la relación entre las personas y conocerlos nos permitirá resolver una gran cantidad de situaciones diarias. ¿De qué estamos hablando? Del triángulo dramático. ¿Qué es? El triángulo dramático es una herramienta para analizar los conflictos. Sirve para identificar cuando nos ponemos por encima de otra persona o por debajo. Cuando nos ponemos en un lugar de superioridad, nos podemos mostrar como héroes o provocadores. Cuando nos ponemos por debajo, como víctimas. Estos roles pueden jugarse de una forma evidente o en formas sutiles. El provocador en una organización puede tomar la actitud de exigir demasiado, pretendiendo que las personas cambien para complacerlos. A veces llega a usar un tono autoritario. El héroe parece lo contrario, parece bueno, pero en realidad también se coloca en una situación de superioridad y trata a los demás como pobrecitos. No los considera tan capaces como él y por eso no les delega tareas. Se siente importante cuando los demás establecen vínculos de dependencia con él. La víctima, en cambio, prefiere no ponerse grandes desafíos. Espera que los demás tomen decisiones por él. No desarrolla sus competencias. Suele resignarse a trabajos poco satisfactorios. Todos podemos caer en estos roles en algún momento. Es algo que hacemos de forma inconsciente. Es importante saber en qué lugar nos estamos poniendo y también invitar a los demás a que se observen a sí mismos. Una vez que somos conscientes del problema y asumimos que somos parte de él, podremos aplicar técnicas para resolver conflictos y mejorar la calidad de vida de todo el equipo. Consúltenos. Podemos ofrecerle talleres, asesoramiento, herramientas de comunicación y mucho más, porque trabajamos para lograr organizaciones más sanas y conscientes.
Bueno, y ahí nos muestra, ¿cierto?, que en nuestro equipo de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, nosotros podemos llegar a tener distintos tipos de categorías, ¿cierto? Dependiendo de cómo nos ven las demás personas también. Y que ninguno de los extremos al final es bueno, no es bueno ser extremista, sino que buscar un punto medio en el que nosotros estemos cómodos, en el que podamos comunicarnos de una manera sana, de una manera efectiva, sin caer dentro de estos puntos que son los extremos, ¿verdad? Para que sí las demás personas tampoco tengan una idea o una imagen errónea de nosotros. Y ahora el momento es que nosotros queremos dar una opinión o queremos hacer una observación de qué manera podemos hacerlo de una manera asertiva, ¿cierto? De una manera clara y que sea mucho más bien recibida por la otra persona y que no se vea como una crítica. Tenemos distintos tipos de técnicas sobre cómo yo me puedo expresar para que la otra persona lo reciba de una mejor forma. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante, porque no se trata de la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho, no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto.
Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Ah, como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves? Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal, y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver una técnica, si lo llamamos así, que podemos implementar, sobre todo al momento de querer comunicarnos, al momento de querer plantar sobre todo las críticas, el hacerlo a través de yo me siento así, yo creo que esto se puede hacer de otra manera, para así no atacar directamente a las otras personas y que nuestro mensaje sea recibido de una manera más agradable para las demás personas que nos están escuchando. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? No, profesor, todo claro. Perfecto. Ahora les voy a dejar un link para la actividad de repaso del módulo número 5.